David Pérez Payá, que es periodista y licenciado en Filosofía y Psicología, y él se va a hacer cargo de la coordinación y la presentación del acto. Al final asistiremos a una pequeña actuación de tambores chamánicos a cargo de estas 4 señoras estupendas, a quienes también damos las gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos, muchas gracias y adelante. Me parece que nos lo vamos a pasar muy bien. Gracias a todos. Es un placer personal de presentar esta obra, aunque hubiera sido cualquier otro libro de José Luis. Sus libros son diferentes porque él lo es. El motivo que sea de éxito es su implicación personal, como él con valentía y a su propio riesgo llega hasta el fondo de cualquier tema y cualquier cuestión. Es atrevido y valiente, pero no es nada exagerado, lo cual se agradece cuando uno toma tiempo para leer un libro. Su equilibrio, que se ve en cada página, es por su gran inteligencia y gran sensibilidad. Ambas cualidades hacen que uno lo esté leyendo también entre líneas constantemente, y es una tranquilidad para el que lee. Como él no habla de nada que no esté seguro, que no haya concluido y visto él personalmente, le da una característica especial a sus libros, porque todo lo que se lee en ellos está muy bien documentado. Él tiene además una habilidad especial en expresar conceptos muy complejos, por muy difíciles que sean, los explica con unas palabras muy sencillas y lo hace realmente fácil de entender para cualquiera, para doctos o para indoctos. Para entender mejor esto que digo, os voy a pedir que durante solo unos 3 segundos, los que tengan gafas, que se las quiten. Pues tal como ahora veis muchos, es un asunto complejo antes de que José Luis lo explique. Ahora os voy a pedir que os la volváis a poner, por favor. Y con esa misma claridad y nitidez que ahora estáis viendo, es lo que resulta de sus explicaciones de temas tan complejos, que los hace claros y nítidos. Por eso su firma es una garantía siempre de calidad. Si yo no conociera de nada a José Luis y habiendo leído el libro me pidiera como autor que hiciera esta presentación, el placer sería el mismo para mí, porque no es un libro cualquiera sobre chamanismo, no es un libro más, es un libro que tiene mucho más de lo que uno se espera antes de empezar a leerlo, porque es un libro que sirve tanto para estudiantes, investigadores, para el que quiera hacer una lectura de cabecera, sirve para llevar en el metro, en el autobús, para sentarse a estudiar, para viajes largos, cortos. Es un libro que está escrito con un don que él tiene, y es que cada página cuenta, cada frase tiene un sentido. No hay relleno, como leemos, que a veces nos decepciona algunos libros que empezamos a leer y hay páginas y páginas de relleno. En él no. Con este libro uno se da cuenta de que no puede saltarse ni una página ni un párrafo. Contiene ciencia, misticismo, intriga, historias inquietantes, emocionantes. Podemos hacer un breve recorrido en 3 párrafos. Solo con 3 párrafos podemos ver la variedad. Por ejemplo, en el prefacio se puede leer sobre ciencia, por ejemplo. La mente humana es racional, a la vez que intuitiva por naturaleza. Por ello, no es casual que el cerebro humano esté diferenciado en 2 partes. En la parte llamada hemisferio izquierdo, destinada principalmente al razonamiento lógico, y la parte derecha, o hemisferio derecho, encargada de desarrollar las facultades intuitivas o extrasensoriales. Aquí es ciencia, pura ciencia,
Pero sin embargo, podemos en otros momentos, en otros lugares del libro, encontrar el misterio también. Aquí, por ejemplo, leo: entre los muchos casos conocidos, destaca la noticia aparecida en el diario El Austral de Temuco, en Chile, el 21 de julio de 2002, de la que se resume un extracto, titulado «El espíritu de mi hijo me contó quién lo mató». Mucho misterio en este libro también. E intriga, porque tiene una trama, la historia, o historias, tiene una trama muy interesante, que es como las mejores novelas. Por ejemplo, dice el chamán: «Bien, Gaby, creo que por hoy ya hemos compartido el tiempo que teníamos destinado», dijo el chamán mientras mostraba una de sus características sonrisas. «Además, está a punto de amanecer, así que si estás de acuerdo, quedaremos para esta noche a las 11:11 p.m. Ahora era yo quien no pude dejar de mostrar una sonrisa, a la vez que inconscientemente me preguntaba el por qué siempre dejábamos la charla justo al amanecer, para encontrarnos de nuevo en la noche siguiente. Pero esta era una pregunta que sería respondida al final de nuestro encuentro. «De acuerdo, chamán, será como dices, aquí estaré sin falta a las 11:11. Ciencia, misterio, intriga, todo muy bien documentado, historias que atrapan, una manera de escribirlo muy fluida. Es por ello que mi mujer, que es asidua a lectura de novela, thriller, le iba comentando algunas páginas y ya está deseosa de empezar a leerlo. Yo soy más de libros de ciencia, de ensayos, y sin embargo, este va a ser uno de los pocos libros que vuelva a releer otra vez, porque tiene una historia tremenda, contada de una manera como solo José Luis podía hacerlo. Un libro magnífico y de verdad, os lo recomiendo en gran manera. Muchas gracias. Un aplauso, por favor.
Bravo, muy bien. Muchas gracias al grupo Ramos Reiki. Y bueno, ahora me toca a mí. Imagino que querréis que os cuente un poco de qué va este libro. Este libro que, como ha dicho muy bien antes David, pues bueno, contiene una parte que podríamos encuadrar dentro de lo que se puede denominar ciencia. De ahí que el subtítulo del libro, aparte de Ensoñación de chamán, sea el de Allá donde la ciencia no alcanza, llega la magia. Y es porque realmente se producen muchos fenómenos que solemos llamar o denominar de tipo extrasensorial o paranormal, que tienen explicación dentro de la ciencia. Pero hay otros hechos que la ciencia no es capaz de dar una explicación, de explicar el por qué se producen, pero el hecho se produce, está ahí. Y es lo que damos en llamar magia. En este libro hay relatos, hay historias, hay hechos, y todos ellos están basados en elementos reales. Cuando digo elementos reales, son hechos cotidianos, son situaciones, en fin, es todo aquello que en la vida cotidiana vamos a encontrarnos todos nosotros o cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, y que a veces, sin ser conscientes de ellos, sin darnos cuenta, nos está entregando un mensaje, nos está diciendo algo, pero el día a día, el estrés, la tensión que llevamos todos, sobre todo estos últimos años, estos tiempos, nos hacen estar un poco perdidos, enajenados, y realmente no vemos. Miramos, pero no sabemos ver. Y este libro lo que pretende de alguna forma, sin servir como, aunque David decía que puede ser utilizado como libro de cabecera, no pretende ser un libro de cabecera tampoco, ni ser una guía, para nada. Pero bien, seguramente que aquella persona que cuando abra las hojas de este libro tenga la mente abierta y su intención es la de realmente recibir, es como un vaso, como ahora David, que va a echar agua y lo tiene vacío. Como lo tiene vacío, cuando eche agua le cabrá, pero si uno viene con el vaso lleno de agua y quiere que le den más agua, le dirán: o te la vacías primero, vacías el vaso, o no te puedo echar. Aquí ocurre igual. Primero tenemos que vaciarnos de todo lo que no nos va a servir para poderlo llenar después. Y es lo que se intenta explicar a través de estas historias que vais a encontrar en el libro, y a través de las explicaciones, si no científicas, por lo menos, vamos a decir, un tanto colegiadas, porque es lo que el mundo de los entendidos aceptan como válido. Es un libro que consta de 300 páginas, dividido en unos 22 capítulos, y cada capítulo contiene un tema que aparentemente es distinto de los otros. Da la impresión que no tenga nada que ver, y no es así, es todo lo contrario. Cada tema está interrelacionado con el otro, con el anterior y con el siguiente, con el que le viene. Así vamos a encontrar desde un principio, como a través de una narrativa, de un personaje central, chamán, que va a ir guiando al iniciado, al personaje que va a aparecer como iniciado, que pudiera ser cualquiera de nosotros en un momento dado de nuestra vida. Va a ir guiándolo, le va a marcar y le va a explicar todo aquello que él necesita saber, que necesita conocer, y de qué manera, cómo va a poder acceder a este conocimiento. Para ello empezará por explicar qué es un chamán, porque nosotros solemos escuchar mucho la palabra chamán, pero ¿cuántos de vosotros sabéis lo que es un chamán? No sé, pero la mayoría, si yo ahora pregunto aleatoriamente, uno me dirá: es un brujo, es un hechicero. Otro me dirá: puede ser un sacerdote. Pero realmente muy pocas personas saben lo que es un chamán. En este libro se intenta explicar lo que es un chamán. Un chamán puede ser todo eso y muchas cosas más, y a la vez no ser solamente un brujo ni ser un hechicero. Puede ser una persona como somos cualquiera de nosotros, con una serie de facultades que ha desarrollado, que ha sido capaz de adquirir a través
de la experiencia y a través de unos conocimientos que le vienen dados por su nahual. Me diréis, ¿qué ha dicho este hombre? ¿Qué es esto del nahual? El nahual es también otra forma de denominar al chamán. En este caso es una palabra que suele utilizarse en Mesoamérica, en la parte de Egipto. Es anterior a la cultura prehispánica, precolombina, sobre todo de los toltecas o mecas, y era un personaje en aquella época que quizás sí se pudiese identificar más con lo que ahora denominaríamos un brujo de la tribu o un hechicero, pero que tampoco era eso, era mucho más. En el libro se explica qué es un chamán, qué es el nahual, la relación que hay entre ambos, si en definitiva viene a ser lo mismo. Se habla del animal de poder. El animal de poder, que muchos de vosotros habéis oído hablar a veces, es como una especie de tótem, como un amuleto, algo protector que solemos llevar algunos como un animal. Podemos ver, no sé, ahora se me ocurre incluso en las religiones. La religión católica tiene el cordero que representa a Jesús, o tenemos equipos de fútbol con los búfalos, o cualquier otra entidad que vemos que utilizan animales como tótems. Bien, el animal de poder sería una especie de tótem, mejor dicho, es el señor del espíritu de ese animal, cuyas cualidades va a utilizar el chamán, de las que se va a servir para llevar a cabo su, vamos a decir, su misión, o en todo caso desarrollar aquello a lo que está destinado. Durante la vida de cualquiera de nosotros también vamos a necesitar de alguna forma esta ayuda, esta guía, y podemos acceder a este señor, a este espíritu del animal, de nuestro animal de poder. Cada uno de nosotros tenemos como mínimo un animal de poder que incluso durante el transcurso de nuestra vida va a ir cambiando, porque nuestras circunstancias también van a ir modificándose. Todo esto lo vamos a ver en el libro, y además se va a ir explicando mediante historias, mediante narrativas que hacen que cualquier persona pueda entender perfectamente cuál es el mensaje, qué es lo que quiere decir chamán cuando le explica a su, vamos a decir, discípulo, a su alumno, al iniciado, a través de estas historias, para que él comprenda perfectamente cuál es el mensaje. Vamos a encontrar pues aspectos un tanto más dentro de la parapsicología o de la, vamos a decir, de la ciencia no oficial, aunque la ciencia últimamente ya lo está reconociendo. Por ejemplo, me refiero al aura humana. Ahora habréis oído hablar mucho del aura humana, pero hace unos años esto del aura humana sonaba como a brujas o a alguien, que estas personas raras, que si adivinos, que si clarividentes, que... Bueno, pues el aura humana desde prácticamente la Edad Media, ya con Paracelso, se empezó a estudiar y científicamente se comprobó y se demostró su existencia. Bien, vamos a ver todo un estudio a través de la historia, de datos científicos y de otros datos que nos van a mostrar cómo la existencia de este campo energético que es el aura humana es real, la podemos comprobar, y cómo a través del conocimiento, de conocer cómo funciona el aura humana, los colores, los diferentes colores que está compuesta, es un abanico que va, es como el arco iris, del ultravioleta al rojo, etc. Sabremos o conoceremos la situación tanto física como psíquica y espiritual de la persona, porque el aura humana indica todo eso. Incluso últimamente, hace ya unos años, se viene utilizando en prestigiosos hospitales de Estados Unidos. Quiero recordar que la Clínica Mayo ya lo utiliza para diagnosticar con antelación enfermedades, que de otra forma, llegado el punto en que la ciencia tradicional detecta la enfermedad, a veces es tarde para poder paliar o reaccionar. Y en cambio, mediante el color del aura, conocer qué parte del organismo está afectado, se puede actuar con anticipación. Y esto hace años que ya se conoce. Y no es brujería, es ciencia. Veremos cómo también se explica y se habla qué son los chakras, puntos energéticos que tenemos los seres humanos en nuestro organismo.
se explica sobre los puntos principales, los 7 chakras principales, cuáles son, dónde están, para qué sirven, si se bloquean, no se bloquean, lo que dicen muchas personas que a veces oímos cosas y no sabemos qué nos están diciendo. Bien, aquí vais a entender perfectamente lo que es cada uno de estos conceptos y estoy seguro que lo vais a entender perfectamente. Se habla también de más allá de la vida o más allá de la muerte. ¿Existe realmente vida después de la vida? ¿Podemos comunicarnos con los muertos? Pues bien, antes ha leído David un párrafo sobre una de las hay varias noticias que aparecieron en los medios. Y como él bien ha dicho antes, cuando introduzco una información que efectivamente requiere ser contrastada, pues yo acudo a la fuente original e intento corroborar esta información. Por lo tanto, cuando leáis estas historias, que además vienen indicado la fuente, el origen, pues imagino que no os quepará o no os cabrá duda de que efectivamente ese hecho se ha producido. Que la explicación científica pues no existe o no se conoce, sí, seguramente, pero el hecho está, y cuando un hijo que ha sido asesinado le dice a su madre quién lo ha matado, cuándo, dónde está, y después de varios meses de estar enterrado, desentierran el cuerpo y todo lo que este hijo fallecido le cuenta a su madre, pues las autoridades comprueban que es cierto, y no es un caso solo, son varios, pues evidentemente esto es una prueba, yo diría que irrefutable, de la vida después de la vida. Es decir, que la vida no se acaba cuando morimos. La muerte es una puerta.